Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Tercer y último bloque de la tutoría de repaso de antropología antes del primer parcial y vamos a reforzar algunas cuestiones. Leer todo el material, leer los materiales que están aparte del manual y que corresponden a esta primera parte. Entrar al foro, participar y hacer todas las preguntas respecto de las dudas que tengan antes del parcial. Repasar el cuadro de los periodos históricos. Volver a mirar el presi que hizo Daniel Cueva con qué es la antropología justamente y con los momentos históricos. Y escuchar también los programas de radio. Y hacer todos los ejercicios que les sugerimos en el campus y también, bueno, nuevamente participar en el foro. Es muy importante que participen y puedan despejar todas las dudas de último momento. Ahora sí, vamos con el repaso final. Esto es una especie de placa de síntesis de objeto y método. Siempre que estamos pensando una ciencia social en este caso, tenemos que pensar cuál es el objeto y cuál es el método. ¿Cuál es el objeto de la antropología? Y si se parece tanto a la sociología, ¿hay alguna diferencia? Bueno, muy bien, el objeto de estudio de la antropología es justamente la pequeña comunidad nativa, que no es Europa, ¿sí? Precisamente la diferencia con la sociología es que la sociología es la ciencia del nosotros europeo. Así nace en el siglo XIX. Y la antropología, como dijimos antes, está mirando a los pueblos que representan la alteridad en el marco del imperialismo del siglo XIX. Es a estos otros que va a ir a mirar la antropología. Y lo hace en el siglo XIX a través de los registros que otros les traen a los antropólogos. ¿Cómo cambia esto en el siglo XX? Yendo los antropólogos a los lugares justamente donde se van a hacer los trabajos de campo, así se llama. Corresidiendo, es decir, viviendo con los nativos en esos lugares, haciendo lo que ellos hacen, participando de la vida cotidiana. Eso se llama observación participante, justamente, conversando con ellos. ¿Cómo se llama esa técnica? Entrevista, ¿sí? Y después, a la nochecita en general, es cuando los antropólogos se volvían a su tienda y ¿qué hacían? El registro o diario de campo. Escribían todo eso que habían experimentado durante el día y lo empezaban a relacionar con alguna teoría. Hay una palabrita en la placa que tiene que ver con el movimiento que ocurre después de los años 50-60, cuando todas estas colonias empiezan el proceso de liberación nacional y la antropología se cuestiona acerca del papel que cumplió respecto de no haber considerado el papel de los antropólogos a la hora de producir conocimiento. Ya vamos a ver cómo Malinowski se cree neutral, se cree invisible en este proceso, pero eso es un poquito más adelante. Primero nos vamos a concentrar en dos teorías fundamentales del siglo XX que van a hacer el trabajo de campo de corresidencia o de buscar narraciones. Nosotros vamos a tener aquí a dos autores centrales. Por un lado vamos a tener el particularismo histórico en Estados Unidos con Franz Boas. El tipo de trabajo de campo que hace él es a través de un informante clave y lo que va a recolectar son narraciones fundamentalmente vinculadas con mitos, con la cuestión del lenguaje. Esto es lo que a él le interesa. ¿Qué es lo específico de esta teoría? El nombre ya les está diciendo algo, particularismo histórico. A diferencia del evolucionismo, lo que va a plantear esta teoría es que cada cultura se va a desarrollar por vías particulares, específicas de esa cultura. Y esto no es
unilineal, como decía el evolucionismo, sino que es multilineal. Se va a producir por difusión, por encuentro con otras culturas o porque ese mismo grupo humano va a desarrollar estos modos de expresiones culturales. En este sentido, su contribución central va a ser esta idea precisamente de relativismo cultural, de no etnocentrismo, porque para él entonces cada cultura tiene derecho a desarrollarse por sí misma y no hay una cultura mejor que otra. En este sentido, la gran contribución de Boas es que denuncia el etnocentrismo y el racismo en Occidente. Por otro lado, tenemos otra teoría que es el funcionalismo. El funcionalismo es Malinowski, que lo vamos a ver en la placa siguiente. El funcionalismo tiene dos ideas centrales, una vinculada con una analogía con el cuerpo humano, y Malinowski la lleva adelante en el sentido del método. Él va a decir que hay que hacer trabajo de campo como se haría con un cuerpo humano, es decir, él va a proponer hacerlo cuantitativo como si fuese un esqueleto. Los censos, buscar datos cuantitativos en el lugar donde se hace trabajo de campo. Él va a decir que después la vida cotidiana, lo que él va encontrando respecto de las experiencias de los nativos, es como el cuerpo, es darle carne a esa cultura. Y lo que las personas piensan, las narraciones, son precisamente la mentalidad nativa. Esto es un poco lo que plantea el funcionalismo, que también va a plantear la idea de función y de instituciones y de resolver las necesidades a partir de formas culturales específicas. ¿Con quién vamos a comparar a Malinowski? Con otro funcionalista, pero que está escribiendo en la década del 60, que es Lincoln Kaiser. Para estos dos autores ustedes tienen que leer, por un lado, la introducción de los argonautas del Pacífico Occidental y por otro, el trabajo sobre los vicelords de Chicago. Y una cuestión que podemos preguntarles en el parcial es qué contribuciones hizo cada uno, qué se preguntó cada uno de estos autores y qué encuentra. En el caso de Malinowski, él lo que descubre es una institución nativa como el kula, que tiene que ver con la idea de reciprocidad, con la circulación de brazaletes y de collares. Y Kaiser descubre cuestiones vinculadas con las formas de organización social de estos pandilleros negros, siendo él blanco. ¿Cuál es la mayor diferencia entre estos dos autores? Además del contexto en el cual están produciendo, y que eso tiene mucho que ver, Malinowski, en un contexto colonial, considera que puede ser objetivo, que él no incide respecto del proceso de producción de conocimiento de estos otros, de los papuanos. En cambio, Kaiser ya en los años 60 se está planteando lo que llamamos reflexividad en antropología, que es considerar la subjetividad del investigador y cómo esto deviene en un aspecto central a la hora de producir conocimiento. Cómo además estas personas en la misma ciudad de Chicago, de donde él es oriundo, y donde él vive, pueden leer cuando él escriba su etnografía. Y cómo todo esto va a dar lugar a lo que Rosana Guber llama en un texto ya clásico el salvaje metropolitano, es decir, el cambio que se produce después de la crisis de la antropología de los años 60 respecto del objeto y del método de la antropología. Bueno, muchísimo éxito en el parcial, estudien mucho. Y recuerden que es una materia que se puede promocionar, y así que, bueno, nos vemos muy pronto en el parcial.